Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda a su servidor y amigo Alex Amaya en un programa más de muy de buenas a través de Univit Medio 105.5 de FM. Y hoy tengo el agrado, el honor, el privilegio de charlar con Jaime Salinas Magaña. Bueno, primero quiero darle cortésmente los buenos días. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Alejandro, y muchas gracias por la invitación a tu programa, que es muy nutritivo, muy enriquecedor para todas las personas. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y escucharnos en esta maravillosa entrevista. Mi querido Jaime, estoy viendo tus imágenes. Es alpinista, es el primer alpinista mexicano. Tú dime cómo se traduce esto. Alpinista mexicano en conquistar la montaña virgen y viene como un 1, Es, Jugal 5 en el Himalaya. ¿Qué significa esto? bueno, sí, en el Himalaya se encuentran Sí, las montañas más altas del mundo. Hay 14 que rebasan los 8,000 metros. Y en el mismo Himalaya existe otro complejo de montañas que nunca han sido escaladas y es el complejo de las montañas vírgenes. Yo tuve la fortuna de poder escalar la montaña virgen llamada Jugal 5 y me convertí en el primer mexicano en la historia en conquistar esta montaña virgen. a ver, estamos empezando por el final. Ubica a la gente dónde está el Himalaya, cuánto tiempo tienes que hacer para llegar al Himalaya. Vamos a empezar primero por una cuestión geográfica Claro. en el Himalaya. Sí, bueno, el Himalaya es una cordillera muy grande que atraviesa 5 países y se encuentra en el continente asiático. Específicamente en Nepal se encuentra una parte de la cordillera. En esa cordillera se encuentran 7 de las montañas más altas del mundo. Esta cordillera cruza por diferentes países: Pakistán, la India, Bután, China, el Tíbet. Todo este conjunto, este complejo de montañas forman esta cordillera que es el Himalaya, que es de las más grandes del mundo, y en esta se encuentran las montañas más altas, como les comenté, 14 de ellas que sobrepasan los 8,000 metros, y dentro de este complejo de la cordillera se encuentra el otro complejo de montañas que muchas de ellas aún no han sido conquistadas ni escaladas. Es una verdadera exploración de expedición, aparte de conquistarlas. Su grado de dificultad pues es muy alto. Tenemos que hacer primero un bosquejo a través del Google Earth. Podemos darnos una pequeña idea de la montaña que queremos ir a conquistar. Inicialmente de esa manera podemos estudiarla, pero realmente es complejo porque no conocemos las condiciones climatológicas, no hay rutas, es muy difícil llegar a ellas. Por eso esto hace que sea muy difícil y sea, aparte de la conquista, pues una expedición de exploración. A diferencia de las montañas, de los 14,800 que ya tienen rutas conocidas, en muchas de ellas hay cuerdas fijas, hay maneras más sencillas de poder llegar a ellas y poderlas conquistar. Qué interesante ser el primer mexicano de entre 130 millones de mexicanos en haber logrado una hazaña verdaderamente. Esta montaña en la que fuiste el primer mexicano, generando una nueva ruta, una nueva forma de hacer las cosas, ¿qué altitud tiene? Tiene 5,900 metros de altura. 5,900 metros de altura. Sí, ¿Cuánto tiempo te llevó subirla, Jaime? bueno, iniciamos, bueno, desde Nepal nos trasladamos en jeeps, en unos pequeños jeeps hasta Botán.
Y de ahí iniciamos ya una caminata en la cual atravesamos alrededor de 5 montañas entre 3,800, 3,000 metros, o sea, vas subiendo, vas bajando, y con un grado de dificultad alto, no es sencillo. Hay muchos voladeros, acantilados, lo que hace difícil también la expedición. Eh, Tardamos 14 días para llegar al campamento base. Ahí lo instalamos, descansamos un día y al siguiente día comenzamos a trazar la ruta para ver de qué manera podíamos desplazarnos hacia otro campamento que lo llamamos base de altura, y nuevamente ahí hacer otra inspección ya para poder iniciar la ruta y irla trazando y poder llegar hacia la cumbre. Ok. eh, Vamos a instalarnos en este momento que fue único. No quiero pasarlo, no quiero obviarlo, pasarlo desapercibido, cuántas horas, cómo fue. Estamos hablando con el buen Jaime, y la verdad es que ha sido para mí una dicha hablar con este alpinista que ha hecho cosas extraordinarias. Eh, Querido Jimmy, Sí, así me dicen, de hecho, todos mis amigos, inclusive cuando llegué al Himalaya, decían, no, tú Jimmy, no, Jaime, Jimmy, todos me dicen Jimmy. el primer mexicano en conquistar una montaña virgen, el Jugal. ¿Por qué se llama? Bueno, son siete. ¿Cuántas montañas son? Porque dice el Jugal 5. Sí, es que ese es un complejo de 5 montañas vírgenes y el gobierno de Nepal les asignó ese nombre, Jugal 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, nosotros fuimos los que iniciamos realmente en ese complejo. eh, Hicimos la primera montaña virgen, que es Jugal 5, y posteriormente lo han intentado otras expediciones de otros continentes. Corea al siguiente año fue también ahí, y ellos conquistaron la Jugal 2. Son las dos únicas montañas que se han podido conquistar, las demás siguen vírgenes. Ok. Vamos a seguir hablando de cómo fue ese momento, esa conquista. He tenido la oportunidad de ver tus imágenes. Eh, Antes de llegar a esto, tuviste que pasar por muchas cosas, Jimmy. Eh, una de ellas fue tu infancia. Fue una infancia difícil, una infancia donde pues tuviste que hacerla de todo. Las cosas no te fueron fáciles. Háblanos un poquito de cuál fue tu evolución y todo lo que tuviste que sortear hasta llegar a esa meta. Sí, claro, bueno, mi infancia realmente fue de las más duras y difíciles porque yo eh, viví pobreza extrema. De hecho, mi casa era de lámina de cartón y los tabiques los pegué junto con mi papá a flor de tierra porque no había para cemento, no había para mejor material. Entonces yo le agarraba el material, él pegaba y así hicimos unos pequeños cuartitos. No había nada alrededor, el agua la carreábamos desde lejos. Cuando llovía se hacía mucho lodo, cuando había frío pasábamos fríos porque pues era todo provisional. Realmente son condiciones muy difíciles de la vida, y realmente también son muy difíciles de superar. No todas las personas pueden salir de estas condiciones porque el sistema te atrapa, o sea, no ves nunca una claridad, por más esfuerzo que tú hagas. Yo en lo personal comencé a trabajar desde pequeño por estas circunstancias, comencé lavando coches, y luego de ahí me iba a la escuela. Y todo se tornaba muy difícil porque pues la comida también, o sea, comía pues lo que podía, bueno, mi papá era obrero y él pedaleaba 75 kilómetros diarios en bicicleta para ahorrarse los pasajes, y eso me decía,
esto quiero que lo tomen para que puedan hacer algo en sus vidas. En ese tiempo también mi papá se accidentó y ya no podía trabajar, entonces fue una de las razones por las que yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo tengo que empezar a trabajar. Y entonces ese fue mi primer empleo, fue de lavacoches. Después fui pintor. Un contratista vio pues, que yo le echaba muchas ganas, dice, te voy a llevar acá para que ganes un poco más de economía. Entonces trabajaba como pintor y le echaba muchas ganas, todos veían que además también pues me iba a la escuela, hablaba con los arquitectos para que me dieran permiso de irme a mis estudios. Entonces de esa manera pues poco a poco como que iba avanzando, pero en la realidad nunca se ve avance en tu vida cuando vives en estas condiciones. Eh, Pasan los años y tú sigues igual, o sea, de hecho en esta zona pues éramos los primeros en haber llegado, pero como que todas las personas iban fincando sus casas bien, con concreto, con losa, y nosotros no, o sea, yo decía, bueno, ¿qué pasa? No, no podemos avanzar. Pero es que pues es tampoco la economía, son oportunidades muy, no hay quien te apoye, no hay quien te ayude, y pues tienes que seguir adelante y adelante. Entonces yo pude terminar, en la secundaria fue una de las etapas más importantes de mi vida, entonces ahí pues era atleta, me gustaba mucho el correr, me gustaba mucho el ciclismo, y ahí fue también donde inicié en el alpinismo. Pero es que es muy difícil que puedas mantener todo, o sea, trabajar, estudiar, o sea, realmente, o estudias o trabajas, y, pero a mí el deporte, pues de alguna manera siempre me ha mantenido hacia arriba y hacia arriba. Es una de las mejores disciplinas que todos debemos de implementar en nuestra vida, porque eso no nos los enseñan, pero el deporte nos ayuda a estar sanos, a pensar bien, a no irnos por otros caminos, pero realmente es muy, muy difícil. Yo tuve la fortuna de poder, después cambié de trabajo de mensajero y terminé mi carrera de técnico laboratorista clínico. Posteriormente, pues ya pude tener un mejor empleo y seguir estudiando, pero aún así era muy difícil, o sea, no, esa economía nunca me alcanzaba para tratar de sacar adelante a mi familia, o sea, apoyar más a mis hermanos, era a un mínimo el poder seguir saliendo adelante. Hasta ya cuando terminé mi carrera, entré después al Instituto Politécnico Nacional, donde estudié la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo. Y posteriormente tuve un mejor empleo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y ahí ya me dieron mi cambio como químico. Ento- entonces, pues después me busqué otro empleo y empecé a trabajar en diferentes turnos. Ni dormía, me salía de un hospital, me iba al otro, comencé a ahorrar, y de esa manera fui saliendo adelante hasta que por fin le di la vuelta total a mi vida. Lo primero que hice fue construir una casa muy hermosa para mis papás, mis hermanos, apoyarlos en el estudio, y yo siempre tuve la mentalidad de algún día llegar al Himalaya. Entonces todo siempre ha sido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, porque no hay otra manera de ir saliendo adelante. Realmente es verdaderamente casi imposible, la verdad. Pero yo lo pude lograr, pues gracias a mi disciplina, el no rendirme, porque son tantos años que pasan que nunca ves en serio claridad. Y es muy difícil soportar tantos años y que nunca ves nada claro, nunca ves hasta un momento más adelante, pues que ya tienes mejores condiciones, mejores empleos, y de esa manera es como yo pude salir de la pobreza extrema y darle una vuelta total, pues a esa parte que era tan difícil. Estamos hablando con Jaime Salinas Magaña, es un mexicano único, es un alpinista, es el primer alpinista mexicano en conquistar una montaña virgen en el Himalaya. Ya nos irá contando todos sus logros, pero ha hecho cosas únicas. Ha sorteado muchos momentos difíciles, como él lo acaba de decir,
la manera en cómo construyó con su padre su casa, después de venir de una pobreza extrema, literal, trabajar, estudiar, bueno, y además ser profesionista, ¿no? Nos habla de la importancia que tiene el deporte, cómo de pronto se alimenta un sueño en medio de tantas carencias, ¿no? De tantas dificultades. ¿Cómo se mantiene un objetivo? De pronto tenemos un hombre que le gusta correr. Ah, yo también amo correr, déjame decirte que Mm. no hace mucho tuve un accidente y hoy me levanté como 5 y cachito de la mañana y hoy aguanté después de ese accidente. Es como la cuarta, quinta vez que lo hago después de algo muy fuerte que pasé, pero disfruté mucho correr 5 kilómetros hoy muy temprano. Muy difícil para mí, después de una fractura de cadera muy considerable, pero sé lo que significa para ti. Eres un deportista, te gusta correr, corres 5, corres 10, has corrido medios maratones, eres ciclista extremo de montaña, eres alpinista, nadas. Tengo entendido que eh, bueno, dentro de esa condición humilde, una familia humilde, y como lo describes tú y te ves, una persona con muchos valores, con mucho amor, con mucha disciplina, lograste sortear todas estas etapas. Es que uno dice, ¿cuánto éxito tiene? Te veo en la montaña, te veo con tu imagen, te veo con la bandera de México en el Himalaya, conquistando una montaña virgen, te veo exitoso y uno dice, ¿sabes todo lo que hay atrás? Todo aquello que parecía que era Mm. imposible, ¿no? Porque un Sí, sistema, como dices tú, te atrapa, ¿no? Y es ahí donde empieza la verdadera historia de superación, de buscarte y abrirte oportunidades. Tengo entendido, Jimmy, que empezaste a trabajar desde muy pequeño, como nos decías, y otra cosa, no solamente trabajabas, también estudiabas. Tuviste siempre un objetivo muy claro, te gustó el deporte. Hey, no todo fue miel sobre hojuelas, porque como lo cuentas, no la veías venir. O sea, de veras, como dicen, a veces la vida se pone color, dicen, no, color de hormiga, ¿no? Se pone difícil. Y aún así vas haciendo logros. Terminaste tu carrera como clínico laboratorista, y después entras a una de las instituciones más prestigiadas del país, al Instituto Politécnico Nacional, donde ya estudiaste una carrera como químico bacteriólogo y parasitólogo, ¿no? Eh, y vaya, después entras a la UNAM, donde estudias ya una especialidad en bioquímica clínica. Entonces, una infancia sumamente difícil, donde te tuviste que abrir paso, donde te hiciste a punta de trabajo, de disciplina, donde verdaderamente te quemaste las pestañas, un hombre muy estudiado, pero nunca perdiste ese sueño. De forma aleatoria, nos cuentas, fíjate, hice la tarea, la verdad es que estamos platicando acerca de tu persona. Desde los 7 años comienzas este sueño de ser un gran deportista, corredor de 100 metros. Venos contando cómo a la par fuiste desarrollando esta capacidad en el deporte. sí, bueno, yo desde la primaria me gustaba, había competencias de otros compañeros de otros niveles y a mí me encantaba ver cómo la maestra los ordenaba, luego les decía que se pusieran en su posición y escuchar el disparo de la salida. Y a mí también me emocionaba mucho eso, entonces yo comencé también a competir con mis compañeros. Inicialmente pues perdía, pero conforme fue pasando el tiempo, yo me hacía más veloz y entonces ya empecé a participar en esas competencias desde los 7 años y la verdad es que sí recuerdo mucho cómo me inclinaba, mi posición hacia enfrente y luego escuchar el disparo. Eso me causaba mucha emoción, eso me mantenía
así como que eso me encanta, me fascina, salir corriendo a toda velocidad y ver que los vas rebasando. Entonces desde ahí comienza pues mi vida, así como en el atletismo, en esa pasión. También me gustaba jugar voleibol. A los 8 años ya la maestra se dedicaba conmigo directamente a entrenarme porque ella veía que yo tenía cualidades en el atletismo. A los 9 años comencé a jugar, yo jugaba fútbol así callejero, y unos amigos más grandes me comentaron, oye, es que tú tienes muchas facilidades para desplazarte y te vamos a meter a que juegues fútbol ya de manera formal. Entonces hablaron con mis papás y ya me fui a jugar a las canchas. Era súper emocionante y también ahí comencé a desarrollar muchas habilidades. Después de 6 meses me convertí en el goleador del equipo. O sea, yo me entregaba totalmente Jimmy, a vamos centrándonos en el tema ya del alpinismo. ok, Me queda muy claro que desde muy joven, pues desarrollaste estas habilidades, voleibol, carrera de 100 metros, y ya traías tú habilidades. El alpinismo es una profesión, una, una actividad de altísimo rendimiento, o sea, físico, mental. Hombre, ir al Himalaya no es cosa sencilla, o sea, también se requieren recursos, después nos tendrás que decir, ¿cómo le hiciste? Si hay gente que se le dificulta incluso ir a Veracruz, ¿no? De pronto estar en el Himalaya, que el jeep, que el equipo, que... ¿Cuándo descubres, Jimmy? Voy a hacerte preguntas sí, sí, sí. con respuestas muy rápidas. Bueno, muy rápidas es cortas, porque hay muchas cosas, a mí me vuela la cabeza lo que hacen. Tengo un montón de preguntas, si alguna vez temiste por tu vida, si alguna vez, todos los fracasos, porque no subes a la primera, tienes que tener muchos fracasos, así como tuviste muchas dificultades en tu vida. Eh, la pregunta es, ¿cuándo descubres que vas a ser alpinista? ¿Cómo lo descubres? En la secundaria, ahí conocí a un amigo que es también muy buen atleta. Íbamos a muchas competencias, inclusive a nosotros nos seleccionaron en una casa club que se llama Estrellas del Mañana. Era bien emocionante, un autobús pasaba por nosotros porque representábamos ya fuera de la escuela, ya era a nivel nacional. Ahí nos vestían, nos calzaban, era tan emocionante. Desde ahí Pero ya ¿por qué te sabíamos echaron el ojo para ser estrella del mañana o del futuro? ¿Qué eh, hacías también que te vieron para eso? pues ganaba las competencias, competíamos ya a nivel distrito en diferentes lugares y ganábamos. Entonces eso nos abrió la pauta para entrar a esa casa club. Y ahí llegaban los mejores atletas ya nación de todo el país, ahí los concentraban. Y entonces ya era más complejo todo. Entonces, mi amigo Javier, como también es un gran atleta, él, su familia de él escalaba montañas y me dijo que un día me iba a llevar a las montañas. A los 14 años, él me llevó al Iztaccíhuatl y fue mi primera cumbre. Fue muy difícil. Ahí me di cuenta de que me faltaba mucho como atleta. O sea, la montaña era otro mundo, era muy diferente. Ahí no había aplausos, no había medallas. Ahí era humildad, era otro tipo de aprendizaje muy grande. Entonces ahí me di cuenta que me fascinaba. Desde ese primer ascenso, yo quedé, o sea, fue muy difícil, ¿eh? Porque yo no llevaba ropa adecuada, pasé mucho frío en la noche, casi me congelaba. Tuve que poner así un encendedor y darme masajes en mis dedos porque se me congelaban. Eh, es muy difícil porque se requiere equipo adecuado, pero no lo tienes, pero te gusta. Entonces, tienes que ver la manera, pues, de seguir en lo que te gusta y ver la manera en que te arropes demasiado, pero no perder esa visión que ya tuviste. En ese tiempo, mi amigo llevó un libro de Reinhold Messner, que es uno de los escaladores más grandes del mundo. Yo leía sus hazañas en el Himalaya, escaló sin oxígeno, hacía rutas que nadie más. Y desde ahí a mí se me quedó, a mi amigo, a los dos, se nos quedó grabado de algún día poder llegar al Himalaya.
bajo todas mis condiciones de pobreza y todo, yo de ahí grabé que algún día tal vez podía yo llegar al Himalaya. Y este sueño desde ahí quedó marcado. Desde ahí, como tal vez algún día, yo no imaginaba lo grande y lo enorme que era, no tenía idea realmente, solo aunque lo leas, lo veas, nunca va a ser lo mismo. O aunque te lo platiquen, a veces lo tienes que vivir para ver lo inmenso y maravilloso que son esas montañas tan enormes, son templos de espiritualidad, de, de maestras de la vida, es algo tan emocionante y tan grande. Entonces de ahí nace mi pasión. Después comenzamos a escalar, mi amigo y yo, empezamos a hacer muchas rutas aquí en México, inclusive tuvimos la fortuna de escalar en los glaciares que ya ahorita ya no existen, pero había rutas para escalar en hielo, en la central que era en el Popo, inclusive venían de otros países exclusivamente esa ruta de hielo, en el Iztaccíhuatl, en Ayoloco había un glaciar, en la directa al pecho, el Ojo de Bayas, había varios glaciares para escalar en hielo, inclusive en ese tiempo realmente muy pocos alpinistas se metían a escalar en hielo por el grado de dificultad, pero nosotros lo hacíamos. Entonces yo desde ahí pues comencé a estar fuerte en las montañas. Inclusive hubo un tiempo en que por todas mis actividades yo ya no coincidía con ellos, porque ellos podían en un día y yo en otro. Entonces yo empecé a escalar en solitario, que es muy difícil. Me pasaron cosas muy duras, eh, pero siempre la montaña me daba un aprendizaje muy grande, una lección de resistencia, de fuerza, y todo eso creo que es lo que también me ha ayudado a salir adelante. No es recomendable jamás ir en solitario porque se requiere de personas que estén contigo, que sepan de dónde estás, pero en mi situación pues yo o lo tomaba o lo dejaba porque yo nunca iba a coincidir con tiempos con ellos, entonces era o continuarle o desistir, pero yo continué porque me fascina mucho la montaña, a pesar de que es muy dura y difícil. Siempre la montaña va a ser muy dura y difícil, no va a haber algo sencillo, pero siempre te va a dar grandes aprendizajes. Jimmy, no tengo dudas, y como ya nos contaste, que tuviste que pasar momentos sumamente complicados, incluso en solitario. Me encanta cuando dices, la montaña te da aprendizajes, es un templo de espiritualidad, te da grandes lecciones, es ahí donde pones a prueba tu resistencia, tu fuerza, tu voluntad, tu mentalidad, tu espíritu. Eh, ¿Cuándo te das cuenta? Ok, ya empezaste a subir, no coincidías con tus amigos, pasaste frío, tuviste que hacerlo en solitario, tuviste que hacer varios recorridos cuando todavía había glaciares o hielo en México donde venían de otros países. Tuviste que desarrollar técnica. ¿Cómo aprendiste esa técnica? Es una de las preguntas. Dos, ¿cómo te hiciste del equipo adecuado? Tres, ¿qué equipo se requiere? Son muchas preguntas. Claro. Cuatro, ¿cuándo descubres que lo puedes hacer a nivel profesional? O sea, ya a nivel, porque hiciste algo que no ha hecho ningún mexicano, fuiste el primero en hacerlo, perdón. Y siguiente, has hecho algo que pocas personas en el mundo realizaron. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo te das cuenta que tienes esa capacidad? Ok, ya empezaste a ir a la montaña, pero cuando dices, pues ya no voy a subir al Iztaccíhuatl o el Pico de Orizaba o el Popocatépetl o el que tú quieras, ya soy un alpinista de talla mundial. ¿Cómo lo descubres? Bueno, el equipo a mí me lo prestaban porque pues yo no tenía para comprar el equipo, entonces mis amigos ellos me prestaban parte del equipo y ya con eso pues es que íbamos desarrollando nuestras habilidades conforme hacíamos nuestras expediciones aquí en México, pues vas siempre desarrollando habilidades. Eh, entonces ya posteriormente yo ahorraba y entonces de esa manera pude ir comprando mi equipo para yo poder tener ya el mío, porque en ese tiempo el equipo que se producía aquí en México
era de muy mala calidad, o sea, aunque era de acero, en el hielo se rompía. Entonces, yo llegué a padecer eso en una de las paredes de hielo, se me rompió el crampón. Entonces, y entonces iba solo esa vez, entonces me recuerdo que era casi pura fuerza de brazo, pegaba con el piolín en el hielo y me jalaba, y con el otro, y pues con la otra ya no podía. Entonces tenía muy pocos puntos de apoyo. Recuerdo que para avanzar me faltaban como 150 metros para terminar en Ayoloco, esa vertical. Me tardé 5 horas para avanzar 150 metros, porque tenía que ir con mucho cuidado y no, este, el miedo, ¿no? Al vacío, y, no volteaba para atrás, solo avanzaba. Y inclusive me estaban viendo otras personas que venían de la cima, y cuando ya estaba hacia abajo, me dijeron, oye, es que vimos que se te dificultó todo, ibas muy lento. ¿Cuántos clavos? Me dijeron. De hielo, la verdad es que yo me metí a veces sin el equipo adecuado, como te comento, porque no lo tenía. Y en una de esas, pues pude haber ya no regresado, ¿verdad? Pero pues yo mi tenacidad de avanzar y seguir y nunca desesperarme, porque en la vida eso pasa también, ¿no? Debemos de analizar, de ver por qué camino vamos a resolver nuestros problemas, pero en la montaña son minutos, y entonces yo pude salir afortunadamente, y sí me dijeron, ¿cuántos clavos? Digo, no, es que no lleva ni siquiera clavo de A ver, hielo. explícanos qué es Fue, eso de clavos, porque quienes no sí, estamos. son unos tornillos largos que tienen como rosca, y entonces esos se meten, se giran, traen arriba como una anillita, y entonces lo metes tu martillo y lo giras y entra así como rosca, se mete al hielo, y de esa manera puedes tener un buen anclaje. Por ahí pasas un mosquetón y la cuerda, y puedes ir asegurando si traes a tu otro compañero, o bien te sirve a ti mismo para anclaje y para descansar. ¿Cuántos clavos usaste? No llevaba, te comento que no, o sea, fue de las imprudencias que pero Y, pues es que yo me metí al hielo, o sea, yo me o metí sea, al hielo. te jugaste la vida, literal. Sí, sí, es de lo que no debemos de hacer, pero pues en mi caso, como yo decía, no, lo tengo que lograr, o sea, siempre he sido así. O sea, veo hacia alguna ruta y ya la empiezo a visualizar y a planear, y ok, digo, tanto tiempo con tal día y a tal hora, y siempre me he conducido así, de esa manera. Afortunadamente sí he podido lograrlo, pero obviamente se requiere una condición física extraordinaria. O sea, y mental también, que no entres así en desesperación. Cuando ya empiezas a desequilibrarte es cuando suceden los accidentes, porque entras en pánico. Si entras en pánico, ya pierdes tu equilibrio y ya te complica todo. Es más difícil que puedas seguir avanzando. Debes de mantener mucho la calma para seguir avanzando. ¿Cuántas lecciones deja la montaña, ¿no? Ese silencio de la montaña donde estás tú, tu respiración, los pasos que das, los movimientos que haces con tu equipo. ¿Cómo? A ver, tengo un montón de preguntas para un alpinista de talla internacional, de un hombre que ha sido único en México, en el país, y que tengo el privilegio hoy de entrevistar, de conocer. Evidentemente te voy a invitar al estudio. Yo ya te debía, querido Jimmy, esta entrevista, y dije, sí o sí, el martes vamos a platicar y vamos a conocer la vida y la historia de Jimmy. Uno de los alpinistas que ha conquistado una de las montañas vírgenes del Himalaya, una de las 5 montañas vírgenes del Himalaya, un hombre que tuvo que sortear muchísimas dificultades. ¿Alguna vez temiste por tu vida? Que esta vez digas, ¿tuviste accidentes? Primera pregunta. Segunda, para que nos vayas. Estamos platicando sí de lo bonito, pero hay que platicar también, no de lo feo, sino de esos aprendizajes que te dio la vida.
¿Alguna vez renunciaste, dijiste, no puedo? Y no porque no quiera, o sea, es esa frustración de decir, no tengo lo necesario. Yo sé que hiciste muchas cosas atrevidas, pero algunas veces dices, pues por mucho atrevimiento que tenga, no me da. O alguna vez teniéndolo todo dijiste, "Mm, será la próxima. Fracasos, accidentes. ¿Cuáles son parte de esas lecciones que te ha dado el alpinismo? Sí, bueno, muchas veces no siempre he llegado a la cima, porque la montaña también me ha enseñado a que hay que dar vuelta. O sea, eso, Wow. aunque a veces, aunque te has preparado muchísimo y tengas todo ya bien mentalizado, pero siempre la montaña te va a ofrecer circunstancias diferentes y a veces ella misma te dice no, y también tu organismo, como que hay una comunicación. Cuando hablo de la espiritualidad, es algo que también he desarrollado, creo que muchas personas, pero la montaña a veces nos dice no y también se siente como, es como si recibieras un mensaje de que es muy complejo que sigas avanzando y no tiene caso que arriesgues tanto tu vida. O sea, uno también sí lo hace hasta un punto así como hasta yo arriesgo hasta casi tres cuartas partes de toda mi condición y de todo lo que sé, pero dejo siempre un pequeño espacio porque el regreso siempre va a ser muy complejo, es lo más complejo de hecho, porque ya gastaste Pensaría mucha que energía. sería subir, lo más complejo, y es bajar, es donde suceden los accidentes. Es lo más complejo, exactamente. ¿Por qué? ¿Por Uno, qué, Jimmy? sí, uno es porque ya has quemado la mayor parte de energía. O sea, es que tienes la mentalidad de llegar y avanzas y a veces no te das cuenta y sigues avanzando y has pasado tantas cosas tan difíciles, acantilados y no te das cuenta del grado de dificultad que ya pasaste, porque tu visión es seguir y seguir, pero ya cuando estás arriba ya que más es gran parte de todo, o sea, estás cansado físicamente, mentalmente, y entonces los descensos son difíciles, son muy complejos. Entonces, es ahí donde ocurren la mayor parte de los accidentes, porque vienes cansado, porque cualquier error que no fijes bien los anclajes o que te desesperes, entonces te puedes venir abajo y puedes tener un accidente grave o ya no regresar. Por eso siempre el descenso es lo más complejo, porque ya es más bien supervivencia, el poder, dependiendo en la montaña que estés, tienes que ir a tu alerta máxima y pasan cosas a veces inesperadas, ¿no? Por más que tú seas muy puntual en todo lo que vas asegurando. Es por eso que el descenso siempre va a ser lo más difícil. Jimmy, Por, decías, ya subes, la montaña a veces te dice cuándo no continuar y cuándo es necesario dar la vuelta. Debe ser frustrante cuando te preparaste, cuando estás tan lejos y cuando uno dice, es que lo tengo que hacer. No, la vida a veces te dice, tienes que dar vuelta. O sea, no es posible que sigas. Otra cosa, esa intuición que vas desarrollando y esa conexión y esa comunicación que tienes contigo y la montaña, como dices, subes, ya quemaste una gran parte calórica de energía y vas enfocado en la cima. No es sino hasta que vienes de regreso donde dices, puta, ¿dónde me metí? O sea, porque tienes la visión ya no de arriba, sino de todo lo que vas a tener que pasar para poder regresar. Una falta de concentración, como dices tú, no siempre has llegado a la cima. Debe ser frustrante no hacerlo, a pesar de que dices, pues la montaña, mi cuerpo no dio. ¿Viste accidentes? ¿Viste muertos? ¿Hay algo una experiencia que te haya simbrado? no, afortunadamente no, nunca me ha tocado ver accidentes. Inclusive a mí lo más que me ha pasado es solo una torcedura de tobillo. ¿Y cómo lo hiciste para bajar? ¿O estabas subiendo? O sea, sí venía igual en el descenso, pero era una parte de pared y había que dar un pequeño brinco. Entonces ahí fue donde totalmente se me fue así el pie y dije, híjoles, sentí un dolor tremendo. Eh,
tienes que descender, no importa el dolor, no importa, no puedes quedarte en ese lugar, la temperatura comienza a cambiar, la hipotermia, entonces como vas, a pesar de que luego llevas ropa que es de secado rápido, llevas ropa, vas mojado totalmente, entonces hay que descender, yo tenía mucho dolor y el pie se me empezó a inflamar, así no tienes idea, y es un dolor, pero ni tienes que aguantar, bueno, como va caliente también eso te ayuda a que todavía el dolor no va a ser mucho más de lo entonces empiezas a descender, pero tienes que sea con dolor y todo, tienes que bajar, porque a veces ya ves que con una torcedura ya no te mueves por el dolor, pero en la montaña tienes que bajar y bajar y bajar. Por eso es importante llevar el equipo adecuado, walkie-talkies, estar registrado, que sepan en dónde estás, porque de esa manera pues pueden saber tu ubicación y auxiliarte. Es algo muy importante. Siempre registrarte, que sepan por qué ruta andas y llevar siempre comunicación. Es fundamental en la montaña. ¿Nunca se te ha necrosado, bueno, o has tenido problemas en los dedos, en la nariz, en las manos, en los dedos? Sí he tenido, en mis pies sí he sufrido, pero no a este grado, de ya morados no, pero sí, a veces ya Rojo. no lo siento, pero hay que bajar y bajar y bajar y bajar. Esa es la única manera de mantener a salvo este, tus partes de tu cuerpo que son fundamentales. ¿A qué temperaturas has estado sometido? He estado sometido a 40 bajo cero en el Himalaya. Es que si yo con un 2 o un uno no aguanto. He estado, fíjate, a 20 bajo cero, bueno, y en una sensación térmica un poquito más fuerte, pero no porque haya subido una montaña. Me tocaron los fríos más fuertes en Nueva York hace 5 años, pero no me puedo imaginar lo que significan 40 grados bajo cero. ¿Y cómo aguantar un 40 grados bajo cero durante tantas horas? Bueno, es que llevas el equipo ya es obviamente de otra calidad, de otro material. Vas en diferentes capas y al final llevas uno que te cubre todo y que además tiene pluma de ganso que te mantiene la temperatura. Claro, adentro traes ropa térmica, guantes y las botas son triples precisamente porque son las partes que más se te congelan. Entonces, el equipo es el adecuado para estar en esas condiciones. Y hay que moverse siempre. Debes de estar siempre en lugares seguros. O sea, posiblemente abajo ya tienes tu tienda donde vas a resguardarte o debes de tener puntos fijos para salir de esas situaciones y estar a salvo. Jimmy, como nos decías, te encantaba el sonido de la pistola cuando daba esa salida en los 100 metros, ese sonido. Ciclista desde los 15 años, nadador desde los 16 años, futbolista, vaya, un amante del deporte, un deportista de alto rendimiento. El ser una pobreza extrema y qué gran orgullo haber estado en Madrid, en Barcelona, en París, en Burdeos, en Asis, en Padua, en Florencia, en Venecia, en Roma, en La Habana, en Bogotá, en Quito, en Dubái. Bueno, ¿en cuántos países no has estado? ¿Y cuántas montañas no has subido aparte del Himalaya? Bueno, Y dices, bueno, me quedé corto en los países que has visitado. sí, después de de haber logrado salir de la pobreza extrema, fue uno de mis más grandes logros, pues sacar también a mi familia, a mis hermanos, que tuvieran estudio. Y después de eso, comencé a viajar, o sea, como que esa parte también es muy importante y algo que yo quería que mi mamá disfrutara, pues era también que ella visualizara esa parte, ¿verdad? Porque también luego, eso nunca lo conoces en la vida.
por todas las circunstancias. Entonces comencé a viajar con mi mamá, la llevé al Vaticano. O sea, su vida de ella también fue muy diferente, pero casi todos mis logros son por el amor que ella me transmitió, mis papás, ¿no? El amor, los valores de la vida, ¿no? La humildad, el no te rindas, el sigue adelante. Entonces, de alguna manera, como que hubo, yo deseaba siempre lo mejor para ellos y comencé a viajar a muchos países con ellos para que disfrutaran también. El hecho de viajar, el hecho de también reconocer a tus papás, todo lo que te infundieron y toda la fuerza que te dieron, ¿cuál es la mayor, cuál es la mayor satisfacción que tienes como alpinista y como deportista de alto rendimiento? La mayor satisfacción es, uno, creo que fue un regalo de la vida por todo lo que he pasado, y es haber conquistado la montaña virgen del Himalaya, porque pues tuve un reconocimiento en Nepal, que eso es muy difícil para cualquier alpinista del mundo. Estar en el país donde están los mejores escaladores del mundo y que te reconozcan ahí con ellos. Porque, bueno, porque yo escalé con los mejores atletas del mundo, con Pemba Dorje, que tiene alrededor de 12 récords mundiales, es el hombre más veloz del planeta, y con su hermano Nima, que también tienen múltiples récords mundiales, y son reconocidos mundialmente. Y imagínate, tuve la fortuna de escalar con ellos. O sea, inclusive en la expedición, ellos me iban como tanteando de resistencia y de fuerza. O sea, había días que inclusive ellos también se ponían eh, unas cremas especiales en las rodillas o porque te duelen demasiado los músculos. Ellos me preguntaban, ¿y tú no vas a poner? Le digo, no, yo es así, vine a lo que vine, y entonces ellos también me reconocen. O sea, para mí, creo que es el regalo más grande de Dios y de la vida, lo que me sucedió en Nepal, el haber podido conquistar esta montaña y ser mexicano, y pues poner en alto a mi país, ha sido de lo más maravilloso, ¿no? Porque también muy pocas personas tienen esa oportunidad de escalar con los más grandes del mundo. O sea, es también muy difícil, ¿no? Y hoy en día ellos son mis grandes amigos. Yo estoy en su casa, convivo, o sea, lo increíble es que ellos hablan otro idioma y casi no pero somos increíblemente grandes amigos. O sea, nos comunicamos con señas y todo, y hasta, ¿cómo se llama? Chistes, imagínate. Eh, qué gran comunicación tenemos, no sé, igual que la montaña que nos une, y es algo de lo más grande que la vida me ha dado. eh, Estar a la altura de los mejores atletas del planeta, ser reconocido como uno de los atletas también de alto rendimiento más grandes del mundo, estar donde pocas personas han estado. ¿Cuál es tu momento más difícil en la montaña que has vivido? Pues fíjate que uno de ellos fue aquí en México, en el Popo, cuando estaba escalando una vertical de hielo, porque ya habían pasado horas y horas y yo no salía, y entonces comenzó a nevar, no veía nada, y ya había salido de la pared, pero la inclinación era así como de 65 grados, y yo tenía que llegar al albergue, pero no tenía visibilidad. Entonces me comenzaron a doler los tobillos, era pues la soledad absoluta. Eh, sí sabía dónde, pero me llevaba hacia arriba de la montaña por el grado de inclinación, yo tenía que descender, y entonces en ese momento sí empezaba a anochecer, yo no llevaba lámpara, y ese ha sido uno de los momentos más difíciles, pero seguí avanzando, avanzando hasta que logré encontrar la ruta y llegué al albergue donde tenía que estar a salvo. Y en el Himalaya, también ahí fue muy difícil porque yo me enfermé.
iba enfermo del estómago y una de las condiciones para que tú puedas ascender en el Himalaya es que debes de ir sano. Entonces yo iba enfermo del estómago y también tenía un problema respiratorio. En el tercer día, mm, yo sí ya decidí hablar con el equipo, decirles que, pues que estaba, que no, ellos pensaron que yo iba mal por todo el viaje de todos los días, porque son 2 días para llegar hasta allá y por todo lo que pasé, entonces ellos pensaron que era por eso, pero no, yo tenía una infección. Entonces sí, llegué a un punto en el de decir, bueno, pues todo, o sea, todo mi sueño de mi vida iba a quedar truncado por la enfermedad, pero pues yo sí creo en Dios y finalmente, sí, me encomendé para pedir sanación y fue maravilloso porque yo empecé a componerme de mi estómago y a respirar mejor. Entonces tomé la decisión de continuar hasta la cumbre y regresar a salvo. Inclusive, cuando regresé del Himalaya, me tuve que hospitalizar porque seguía mal del estómago y el doctor me tuvo que hacer una endoscopía porque dice, no es normal tanto tiempo que has estado mal. Él pensaba que era una hernia hiatal o un tumor. Y pues ya después cuando me dijo, no, te tengo buenas noticias, no es ninguna de esas, pero ¿qué crees? Tienes una infección muy fuerte que ha invadido todo tu abdomen y me dice, no sé cómo pudiste llegar de regreso. Son de las etapas más difíciles que están en la montaña. ¿Por qué se dio esa infección, Jimmy? Fue acá en estos días, en esos días de preparar mi expedición, pues tenía pocos tiempos para comer y comí algo en la calle que me hizo daño. Qué curioso. Eres un fuera de serie, primer mexicano en subir una de las montañas vírgenes en el Himalaya y acabas agarrando una infección cuando eres todo terreno comiendo fuera, ¿no? Sí, es que es lo increíble. Inclusive tengo la receta médica, los estudios del doctor que me dijo, mira, qué bueno que regresaste, pero ya vas a estar bien. Ya después de estar hospitalizado me dieron mi tratamiento y pues ya, o sea, he vivido cosas increíbles, la verdad. Estamos a punto de terminar Sí, el programa, estamos hablando con Jimmy, un atleta único en México, que hoy me concede una entrevista, uno de los atletas de alto rendimiento y una de las personas únicas que ha subido una de las montañas vírgenes en el Himalaya. Y justo te voy a hacer esa pregunta. Dime la satisfacción cuando llegaste a la cima. ¿Qué se siente después de que un día estuviste 5 horas tratando de subir 150 metros, después de que te jugaste la vida, después de que recorres tu historia de pobreza extrema, de muchísimas cosas? Dime cómo es esa sensación antes de llegar, o sea, esos últimos metros y cuando llegas a la cima y portas la bandera de México. Estoy viendo la fotografía y es maravillosa. Cuéntamela, Jimmy. sí, veía se veía la cima e íbamos avanzando después de salir de la vertical, que fue muy difícil, e igual la pendiente. Teníamos mucho dolor en los tobillos por el grado de inclinación. Es que todo tu peso se va a la bota y no hay manera de acomodarla, entonces yo sufría mucho. Pero decía, no, o sea, avanzo, a todos teníamos dolor, pero teníamos que superar esa parte del dolor y concentrarnos en ir avanzando para llegar a la cima. Así que cada paso que daba era una historia de un mexicano que iba por su sueño, que no había sido nunca fácil. Cada paso, cada avance era una historia mía, de mi nación, y era maravilloso ver atrás de mí las nubes, ver la altura, ver un mar de nubes así tan hermoso, y, y yo jalaba aire y aire hasta que di mi último paso y era la cima. Así era algo fue tan maravilloso, una sensación así de que es real. O sea, para mí era como un sueño, no era como si estuviera yo ahí. Pensaba que era un sueño, que pues ya es cuando sueñas, sientes cosas así, pero y despiertas, pero no era un sueño, era la realidad.
así todos nos abrazábamos, nos aplaudíamos, y fue un momento de los más hermosos que he experimentado en la vida. Que estamos hacia los últimos 5 minutos de programa. Digo, esta va a ser una de muchas entrevistas. Eli Anaya, wow, grandes retos, hacen hombres extraordinarios. Desde Phoenix, Arizona, nos sigue. Saludos, qué interesante programa. El alpinismo me encanta, Alex. Un abrazote y todo mi respeto para tu invitado, es asombroso. Pienso lo mismo. Saludos, gracias por compartir su historia. Qué gran invitado, coincido completamente, ¿no? Súper invitado, felicidades. María Patlán Reina, buenos días, qué gran historia, qué admirable vida. Gracias por compartir tantos logros y el éxito. Wow, gracias, qué gran invitado, qué gran historia de vida. Gracias por compartir. Saludos. A los jóvenes, adultos, un hombre de tu talla, un hombre con tu mentalidad, un hombre con tus logros, ¿qué mensaje de vida dejas a las personas dentro de lo que es tu legado? Sí, miren, para todos la vida siempre va a ser difícil de alguna o de otra manera, pero la vida es muy bonita y tenemos que luchar. Uno, sí, por alcanzar nuestras metas. Las metas no van a ser sencillas, son a largo plazo. Para todos las metas van a ser a largo plazo. Ese proceso debemos de trabajarlo, de estudiarlo. Si fallamos en algo, no abandonemos nuestras metas ni nuestros sueños. Hay que trabajar el obstáculo que tuvimos, arreglarlo, pero seguir en nuestra meta y ir por nuestro sueño. Algo que es muy importante: la pasión, la disciplina y la vida al límite. Pasión, disciplina. La pasión hace que todo cambie, que tengamos un reloj biológico que esté trabajando por ese sueño y por esa meta. Es como en el amor, cuando nos enamoramos, pues lo damos todo. Es lo mismo en cualquiera de nuestras metas. Si trabajamos con esa pasión y ese amor, tenemos mucha probabilidad de llegar a nuestro éxito. Dos, la disciplina. Tenemos que tener una extraordinaria disciplina y los buenos hábitos y mantenerlos constantes, constantes. No podemos estar en un tiempo haciéndolo bien y luego ya no. Si hacemos espacios y dejamos la disciplina, va a ser que nuestra meta no la podamos culminar o va a ser a más largo tiempo. Entonces tenemos que establecer procesos para mantenerlos en buenos hábitos, disciplina. Sé que para todos es difícil, pero lo podemos lograr. Y hablo de la pasión, la vida al límite. No solo me refiero a una montaña que es tan extrema. La vida al límite también la vivimos diariamente, por todas las circunstancias a las que nos enfrentamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces debemos de trabajar todo eso para estar bien, nosotros con nuestro exterior y, y siempre con esa mentalidad de que podemos lograr nuestras metas y nuestros sueños. Todos tenemos el privilegio de tener esta vida y hacer lo que nos guste y estar satisfechos en cualquier ámbito de nuestra vida. Querido Jimmy, gracias por tu tiempo. Un alpinista, un atleta de alto rendimiento, un hombre extraordinario a nivel mundial, a nivel México, con qué sencillez, con cuánta pasión hoy nos habló. Una vida límite en la montaña, una montaña que da lecciones, que conecta espiritualmente. Felicidades por tu historia de vida, querido Jimmy. Ha sido para mí un honor tener una de las mejores entrevistas. De verdad te dejé hablar, te dejé explayarte, te dejé ser. Me dejas con un muy buen sabor de boca, sabiendo que sí se puede, y es pasar de ese México del sí se puede al sí se pudo. Yo decía en broma, todavía estamos con la duda, y nos hemos quedado en la duda de nuestro país,
y si sí, con signo de interrogación. Y yo decía, y sí, o sea, créetela. Pasar, Exacto. o sea, pasar del sí se puede, no, sí puedo, sí pude. O sea, es cuestión de una mentalidad, como dices tú. La historia de Jimmy es una historia llena de paciencia, donde la montaña te hace resolver problemas, donde a veces entras en pánico, donde es importante la concentración, donde es importante tener esa relación con la montaña espiritual, de manera espiritual, cuando la montaña te dice, mira, tienes todo, pero hoy no puedes, hoy te tienes que dar vuelta, aprender a soltar la resiliencia, la pasión, todo lo que hoy, ¿cuántos aprendizajes no ha tenido? ¿Cuántas lecciones de resistencia, de fuerza no tuvo Jimmy? Jimmy, esa es la primera de muchas entrevistas. Te voy a hacer varias invitaciones. Yo te tenía en capilla desde hace mucho tiempo y la verdad es que quise honrar porque mucho tiempo nos estuvimos persiguiendo. Déjame decirte, Jimmy, lo hago de una vez extensivo. Jimmy este año va a aparecer, y de eso me encargo yo, en el libro de los 50 líderes más importantes de México. Le estoy anticipando este regalo, Muchas gracias. que va a ver la Muchas- luz este libro, donde se cuentan historias extraordinarias, este próximo 20 de agosto en Casa Andalucía. Jimmy, te dejo un fuerte aplauso, un fuerte Muchas abrazo gracias. y todo mi reconocimiento para ti. Quédense en el próximo programa de Univit Medios. Este fue muy de buena. Se despide su servidor y amigo Alex Amaya. Gracias, Jimmy. Gracias a todos. Que tengan un extraordinario día y una vida maravillosa. Vamos por nuestras metas. Con toda la pasión del mundo. Hasta luego y adiós.